La ley de Gauss explica la relación entre el flujo de campo eléctrico y una superficie cerrada. El flujo eléctrico es la cantidad de fluido eléctrico que atraviesa una superficie. La ley dice que el flujo de campo eléctrico a través de una superficie cerrada es igual al cociente entre la carga Q o la suma de las cargas que hay en el interior de la superficie y la permitividad eléctrica en el vacío epsilon sub 0. La forma diferencial de la ley de Gauss afirma que por el teorema de Gauss, la divergencia del campo eléctrico es proporcional a la densidad de carga eléctrica, donde ρ es la densidad de carga en el medio interior de la superficie cerrada. Intuitivamente significa que el campo E diverge o sale desde una carga ρ entre epsilon sub 0, lo que se representa gráficamente como vectores que salen de la fuente que lo genera en todas las direcciones. Para caso se debe introducir una cantidad llamada densidad de flujo eléctrico. Ley de inducción de Faraday o ecuación de Maxwell-Faraday. Nos dice hacia dónde y qué tan rápido gira el campo eléctrico en un punto. Un campo magnético variable en el tiempo produce un campo eléctrico incluso en ausencia de cargas, y el campo eléctrico producido es perpendicular a la variación del campo magnético. Teniendo la ley de Faraday de forma vectorial, tenemos que el miembro izquierdo de la ecuación representa el rotacional del campo eléctrico, mientras que el miembro del lado derecho representa el ritmo del cambio del campo magnético. Si el ritmo del cambio del campo magnético es cero, significa que el campo magnético no es variable en el tiempo. La geometría del campo eléctrico depende del campo magnético en el tiempo, pero vayamos un poco más allá, fijándonos ahora en la dirección de las cosas y no solo en su magnitud. Como ves en la ecuación, la dirección de rotacional del campo eléctrico es justo la contraria por el signo menos de la dirección en la que cambia el campo magnético. El campo magnético variable en el tiempo es capaz de producir un campo eléctrico de la nada, tal que su rotacional tenga sentido contrario al del cambio del campo magnético. La ecuación de Faraday nos puede decir que podemos producir una corriente eléctrica simplemente moviendo un imán. La solución de esto es moverlo todo el rato, por ejemplo, uniendo los imanes a una rueda o haciendo que la rueda gire constantemente. El propio Faraday ya pensó en esto. Así de inteligente era, obviamente, y hoy en día empleamos este principio para producir prácticamente toda la corriente eléctrica que utilizamos. La diferencia entre unos y otros sistemas de generación de corriente suele estar en cómo conseguimos que gire la rueda, con agua, vapor caliente, viento o etc. Ley de Ampère generalizada. Ampère formuló una relación para un campo magnético inmóvil y una corriente eléctrica que no varía en el tiempo. La ley de Ampère nos dice que la circulación en un campo magnético a lo largo de una curva cerrada es igual a la densidad de corriente sobre la superficie encerrada en la curva. Matemáticamente es la integral cerrada del campo magnético por dl, que es igual a μ sub 0 por la integral de j por ds, donde μ sub 0 es la permeabilidad magnética en el vacío. Pero cuando esta relación se le considera con campos que sí varían a través del tiempo, llegan a cálculos erróneos, como es violar la conservación de la carga. Maxwell corrigió esta ecuación para lograr adaptarla a campos no estacionarios y posteriormente pudo ser comprobada experimentalmente por Hertz. Maxwell reformuló esta ley así, que es la integral cerrada del campo magnético por dl, que es igual a μ sub 0 por la integral de j por ds más μ sub 0 por epsilon 0 por la derivada de t por la integral de E por ds. En el caso específico estacionario, esta relación corresponde a la ley de Ampère. Además, confirma que un campo eléctrico que varía en el tiempo produce un campo magnético y además es consecuente con el principio de la conservación de la carga. En forma diferencial, esta ecuación toma la forma del rotacional del campo magnético, que es igual a μ sub 0 por j más μ sub 0 por epsilon 0 por la derivada parcial de E dt. Esta forma sencilla, esta ecuación explica que si se tiene un conductor, un alambre recto que tiene una densidad de corriente J, esta provoca la aparición de un campo magnético B, el rotacional alrededor del alambre, y que el rotor de B apunta en el mismo sentido que J. Ley de Gauss para un campo magnético. Establece que el flujo del campo magnético que sale de una superficie cerrada es igual al flujo que entra. Por lo tanto, la carga magnética que hay en el interior de dicha superficie es nula, es decir, que no existe carga magnética. Algunos datos relevantes son:
Los campos magnéticos, a diferencia de los campos eléctricos, no comienzan ni terminan en una carga diferente. Las líneas de los campos magnéticos son cerradas y pasan por dos puntos diamétricamente opuestos, es decir, los polos norte y polo sur. No existen monopolos magnéticos, solo dipolos. El parámetro presente que interviene en la formulación de esta ecuación de Maxwell es el campo magnético existente en el espacio creado por las corrientes, que es representado por una B vectorial. Vamos a realizar un problema acerca de la ley de Ampère, pero antes vamos a tocar un poco de teoría. La ley de Ampère, modelada por André Ampère en 1831, relaciona un campo magnético estático con la causa que lo produce, es decir, una corriente eléctrica estacionaria. La ley de Ampère-Maxwell es la misma que la anterior, solo que introduce la corriente de desplazamiento. ¿Qué es corriente de desplazamiento? No es más que una cantidad que se relaciona con un campo eléctrico que varía en el tiempo. Esto solo sucede en el interior de un dieléctrico o en el vacío. Gracias a esta corrección que realizó Maxwell a la ley de Ampère, se puede mantener la relación que no se tenía con la conservación de la carga, ya que la ley de Ampère violaba esta relación. Y gracias a esta corrección, la ley de Ampère-Maxwell forma parte de una de las 4 ecuaciones de Maxwell que rigen el electromagnetismo. Esta ecuación explica que si se tiene un conductor, un alambre recto con una densidad de corriente, esta causa la aparición de un campo magnético. Este problema muestra un alambre recto donde hay que calcular la magnitud del campo magnético a una distancia A y una distancia B, con una densidad de corriente de 65 amperes. Podemos ver que la distancia A es 1 milímetro y esta distancia la veremos dentro del interior del cable, y a su vez su radio es de 2 milímetros. Por eso la magnitud del campo magnético está dentro de la luz. Y también tenemos que calcular en la parte B la magnitud del campo magnético a 3 milímetros, pero esto estaría fuera del alambre, ya que su radio es de 2 milímetros. Lo podemos ver marcado sobre la línea roja a una distancia más grande del radio del alambre. Ya establecido el contenido del problema, ahora pasaremos a definir los datos que tenemos. La corriente es igual a 65 amperios. En nuestro caso tenemos un alambre que será nuestro conductor donde viajará la corriente de 65 amperios, de esta manera. Pero para verlo de manera más fácil, estableceremos la parte frontal del conductor de esta manera. Si tenemos que la corriente atraviesa el conductor o viaja dentro del conductor, la dirección va a ser en esta posición y el campo magnético irá de esta manera. El diferencial de la longitud de línea irá paralelo al campo magnético. Por lo tanto, el grado entre ellas va a ser 0. Establecemos, primero que todo, la integral que nos define la ley de Ampère. Dice que la integral cerrada del campo magnético por el diferencial de la longitud es igual a μ sub 0, que es la permitividad del vacío, en el vacío, por la corriente encerrada. Ahora vamos a establecer todo lo que tenemos, todos estos datos que tenemos los estableceremos y definiremos nuestra integral del campo magnético por el diferencial de la longitud, que es igual al campo magnético por la integral cerrada por el coseno de 0 grados por Tl. Sacamos el campo magnético porque él es constante y el coseno de 0 grados es igual a 1. Por lo tanto, tenemos que el campo magnético por la longitud va a ser igual al campo magnético por la línea que lo recorre, que sería 2pi por r, y en nuestro caso será RA, que será 1 milímetro. Ahora ya tenemos esta parte y podremos reemplazarla en nuestra ecuación. Ahora necesitamos la corriente encerrada. En la parte frontal podemos ver que lo que buscamos
necesitamos es el radio interior, que es de aquí a aquí. Por lo tanto, esa será mi corriente encerrada, pero mi corriente total será la que concierne todo el conductor. Entonces lo vamos a definir como densidad de corriente, donde densidad de corriente es igual a la corriente total entre el área total. Pero también tenemos que J es igual a la corriente encerrada entre el área encerrada. Y hacemos una igualdad. Entonces sería corriente encerrada entre A encerrada es igual a I total entre área total. Despejamos la fórmula y encontramos que mi I encerrada es igual al área encerrada por mi corriente total entre el área total. Mi A encerrada será igual al área que tenemos en el interior, o sea, R minúscula, pi R A al cuadrado, entre el área total, que va a ser la de todo el conductor, que sería mi R mayúscula, que es 2 milímetros, por la corriente total. Entonces reemplazamos nuestra I encerrada en nuestra ecuación y nos queda de esta manera. 2pi por R minúscula por el campo magnético es igual a μ sub 0 por pi por RA al cuadrado entre pi R mayúscula al cuadrado por corriente total. Entonces procedemos a simplificar nuestros términos iguales y podemos reemplazar en nuestro caso los pi. Al simplificar los pi nos queda que el campo magnético es igual a μ sub 0 por R minúscula al cuadrado entre R mayúscula al cuadrado por 2pi R minúscula por la I total. También tenemos R minúscula simplificamos y la expresión nos queda como que el campo magnético es igual a μ sub 0 por RA entre R mayúscula al cuadrado por 2pi, todo por la corriente total. Ahora procedemos a reemplazar todos los datos del problema y tenemos que μ sub 0 es igual a 4pi por 10 a la menos 7 por RA, que es nuestro radio interior de 1 milímetro, sería 1 por 10 a la menos 3 metros, por la corriente total, que es 65 amperios, entre el radio mayor o el radio del conductor, que es 2 milímetros, por 2pi. Y esto nos dará un resultado de 3,25 militesla. En esta parte nos están pidiendo encontrar la magnitud del campo magnético a una distancia de 3 milímetros. Entonces, podemos ver que nuestra ecuación está dada por la integral cerrada del campo magnético por el diferencial de línea. Esto en sí está igualado a μ sub 0 por la I, que me quiere decir la corriente encerrada. Utilizando la ecuación dada por la integral cerrada del campo magnético por el diferencial de línea, tenemos que el campo magnético sale como una constante. Por lo tanto, lo único que nos queda es nuestro diferencial de línea multiplicado por el coseno de 0. ¿Por qué es el coseno de 0? Porque tenemos que el campo magnético y el diferencial de línea están en paralelo. Por lo tanto, nuestro coseno de 0 es 1, lo que nos queda en el diferencial de línea. La integral cerrada del diferencial de línea es L. Por lo tanto, nuestro resultado de esta integral es el campo magnético por la distancia. Ahora, empezamos a reemplazar los valores que tenemos, que es que nuestra distancia es 2πr por nuestro campo magnético. Ahora continuamos acá igualando nuestros términos. En sí lo reemplazamos aquí lo que ya teníamos, que es 2πr por el campo magnético, y lo igualamos a μ sub 0 por mi corriente total,
que como tenemos acá, mi corriente total es igual a mi corriente encerrada. En sí, despejamos el campo magnético, que es lo que me están pidiendo, y tenemos mu sub 0 por I total sobre 2πr. Reemplazando nuestros datos, tenemos que el campo magnético es igual a 4 por pi a la menos 7 por 65, que es la corriente total que nos da el problema, sobre 2pi por 3 milímetros. Y nuestro resultado final es 4.33 milímetros.